delta de x o el h, que es lo mismo. Son conceptos similares. Acá vamos a utilizar el h, ¿sí? Para decir que el x sub 0 más h me da el x sub f. Entonces, si nosotros ponemos x sub 0 más h, y todo eso va a ser delta de x, y le resto el x sub 0 porque es el delta que tengo que sacar, me da que por diferencia, se simplifica el x sub 0, me da que delta de x igual al h, a la distancia. Este h la interpretamos como la distancia, el valor, esa separación que hay entre estas dos x que hemos tomado, que corresponden a los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, h en sí va a tener el mismo valor que el delta de x en este caso, porque justamente es la distancia. Bien, entonces lo que más importante, lo que más nos interesa es que ustedes tengan el concepto que cuando vean ese triangulito que parece una A, va a ser la variación o el incremento de una variable. En este caso es un incremento de la variable dependiente o independiente si es la X, ¿sí? Para el caso de la Y sería incremento de la variable dependiente. Y justamente eso se va a calcular como la diferencia del I final menos el I inicial. Bueno, en este caso, este sería el I inicial, ¿sí? De acá. Y este acá sería el I final, ¿sí? Que salió feo la I final, no, vamos a poner bien. Bien, entonces nosotros decimos cuando hacemos esa diferencia, podemos poner con su respectiva equivalente. Entonces sabemos que el I final es nada más ni nada menos que el F de X final. Y el F de X final, fíjense que podemos decirlo, lo podemos poner en términos de X sub 0, porque X sub 0 es todo este valor, más esta distancia. Y esa distancia, ¿sí? También le podemos llamar, digamos, en este caso va a ser delta de I. Pero ¿cómo es que sale? Bueno, sale de tomar una variación de x sub 0 hasta h, ese va a ser mi nuevo argumento de f, ¿sí? Entonces, escribir f de x sub f es lo mismo que escribir el valor de la función de x sub 0 más un h, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a escribir eso. El i final, que es el f de x final, ¿sí? Va a ser igual al f de x sub 0 más h, o sea, del valor inicial más su incremento, menos la función en el x sub 0, en el x inicial. Sí, fíjese que acá no podemos simplificar y me queda directamente que el incremento entonces de la variable dependiente es la diferencia del valor de la función del último valor de x, ¿sí? Valuada en el último valor, menos el valor de la función valuada en el valor inicial de x, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos antes, el valor de la función, ¿sí? Ahora lo vamos a dejar más prolijo, para que no quede tan garabateado, porque ahí chiquitito está lo que yo sobreescribí con rojo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en esto cuando trazamos una recta? Por esos dos puntos, acá está la recta en negro, y está uniendo los puntos A y B. Me está formando, más que nada, la pendiente en la recta secante. ¿Bien? Secante. ¿Y cómo se calcula esa? Bueno, siempre hemos calculado, si te dan cuenta, cuando sacamos la pendiente de la recta, es sacar la pendiente del secante, prácticamente podríamos decir. Porque como lo hacíamos, el I final, ¿sí? Menos el I inicial, y acá abajo, el X final, menos el X inicial. Entonces, estos conceptos como que ya sabíamos sacar la pendiente. Entonces, si nosotros vemos y decimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos una variación o queremos calcular la variación de y respecto a una variación de x, ¿sí? O sea, cuando vamos variando y con respecto a x, entonces nosotros escribimos a esa variación como un cociente incremental. Cuando decimos, ¿cuánto es la variación de y? Cuando sucede una variación en x, ¿sí? Entonces estamos haciendo un cociente incremental, que lo que único que vamos a decir que es igual a lo que ya veníamos viendo de a que era igual el delta de y, ¿sí? Que era f de x final menos el x inicial. Y el delta x dijimos que era igual a h, ¿sí? Todo eso lo hicimos en la diapositiva anterior, ¿ves? Acá, h igual a delta de x, ¿sí? Entonces ahí decimos que cuando hablamos de cociente incremental, o sea, cuánto varía y cuando varía x, nos va a formar este cociente. Por eso es un cociente de incremento, un cociente de variaciones. Es el delta de y sobre delta de x. Entonces acá está más aclarado, es la variación de y sobre la variación de x, ¿sí? Esto más que nada, cuando lo representamos así, le llamamos promedio de variación de y con respecto a x, cuando x varía
un valor pequeño, un delta de x. ¿Sí? Varía un delta de x. Bueno, ¿cuánto varía ahí cuando ha variado esa variable independiente? ¿Sí? Entonces, por eso es un promedio de variaciones o cociente incremental. Ahora, ¿qué pasa si esa variación es pequeña? ¿Sí? Bueno, nosotros lo que hacemos acá, fíjense que decimos, ahora, ¿qué pasa si h tiende a cero? O sea, ¿qué quiere decir eso? Esta h que está acá, para que tienda a cero, uno de los dos puntitos se tiene que aproximar. Entonces, por eso acá, este punto B, ¿sí? Va a ir pasando, acercándose cada vez más a está acá y B está aquí. ¿Sí? Se vaya acercando, hasta un punto que casi va a coincidir, pero no van a estar encima, porque tiene que existir un H pequeño, pero tiene que existir. Entonces, fíjese que ahí el H es pequeñísimo. ¿Sí? Podríamos decir que esta franjita de acá, intenta pintar, ¿sí? Que esa franjita que he pintado con rosado, ¿sí? Esa es prácticamente cero, si lo pudiéramos dibujar tan finita como pudiéramos. Entonces, esa es la H nueva, la H que separa de A B. Entonces, A y B están tan próximas que H podríamos decir que tiende a cero. ¿Sí? Eso es lo que estábamos escribiendo ahí. Entonces, si H tiende a cero, delta de X, que es igual a H, también va a tender a cero. Entonces, cuando yo haga el cálculo de X sub 0 más H, o sea, cuánto, qué tan lejos está, acá está el X sub 0 y acá va a estar el X sub 0 más H. Si H tiende a cero, X sub 0 más H, o sea, el valor de la coordenada de X para el punto B, también va a tender a x sub 0, porque yo sé x sub 0 y esto va a ser casi 0, me va a dar como resultado que tiende al valor inicial. ¿Y qué va a pasar en I? Si tanto ha ido disminuyendo esto, fíjense que en B yo tenía esta correspondiente, ¿sí? Ahora si esto lo hago más chiquito, ¿no? Va a ir pasando ahí. El punto A tiene su correspondiente de x sub 0 acá, ¿sí? El valor de la función para x sub 0. Y así va a ir cada vez va a ir bajando de manera que va a estar más cerquita de el f de x sub 0. Entonces también va a producirse, como quien dice, un delta tan pequeño como el delta de y. Entonces vamos a decir que el f de x sub 0 más h, o sea, del otro punto, de B, se va a aproximar al f de x sub 0, que es el punto A. En consecuencia, podríamos decir que vamos a representar un f' de x sub 0. Es una variación ya puntual de y con respecto a x. Que nos está indicando, ¿sí? Que es y, o sea, cómo varía y respecto a x en ese punto, en el x sub 0. O sea, casi podríamos decir que es en un punto. Ya no en un intervalo grande, ¿sí? Como ha ido variando, sino que ya prácticamente ahí B coincide, ¿sí? Entonces, lo que realmente estamos haciendo, a ver si puedo insertar algo, una formita. Sí, nosotros vamos a tener esto, y vamos a poner un grosor, ahí está, ¿sí? Mm. Entonces ustedes tienen esto, entonces cuando yo voy variando, yo estoy en el punto B, ¿sí? Ahí, voy variando, voy variando, voy variando, de manera que llega un momento que casi coincide, ¿sí? Casi podríamos decir que estamos encima de A, pero no estamos, no sé por qué no se corre, ahí está, ¿sí? Fíjense que ahí se ve una delgada línea de rojo, y ahí está el punto A y el punto B van a estar ahí, A y B. Casi en el mismo lugar, pero no. Y ahí esa recta ya no va a ser no va a cortar casi en dos puntos, sino casi en un solo punto. Es lo que está diciendo que la variación casi es puntual. Antes eran dos puntos, ¿sí? Si estaba acá, eran dos puntos. Y acá se nota, en este se nota más, ¿sí? Fíjense que digamos que es la recta, que uno de los dos puntos A y B. Si yo voy variando, voy variando, voy variando, bueno, la variación se ve cuando yo la tengo acá. Yo voy variando, voy variando, voy variando, de tal manera que en un punto que es próximo a, casi podríamos decir que es un punto, ¿sí? Es una variación puntual ahí. Entonces, al ser una variación puntual en un punto, ya es otra cosa la que estamos obteniendo, que es como si fuera la de la recta tangente, ¿no es cierto? Porque está tocando en un solo punto. Entonces, justamente ahí vamos a obtener un m. Y acá tenemos el nuevo m,
que va a ser el límite cuando h tiende a cero. ¿Por qué? Porque es infinito, es tan pequeño, mi delta de x acá, que mi delta de y también lo es, ¿sí? Se achicó, es suficiente. Si esto digamos que estamos haciendo un zoom, en esa donde veíamos casi dos rectas encimadas, ¿sí? Podríamos decir, no están encima de los puntos, pero si pudiéramos ir haciendo tanto zoom como pudiéramos, realmente hay una franja tan finita que una se llama la distancia en x va a ser delta de x y la distancia en y va a ser el delta de y, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de valores tan pequeños que tienden a cero, entonces ya utilizamos límite. Entonces decimos límite cuando h tiende a cero de ese cociente incremental, porque tengo un delta de y que va variando cuando varió x, un delta de x. Entonces, acá ya sería una variación puntual. Y esa variación puntual se va a representar con el límite, ya no solamente el cociente, que antes era para la secante, sino que ahora ya calculamos con el límite, ¿sí? Ahora, el delta de x este dijimos que era igual a delta de a h, ¿sí? Entonces el límite finalmente queda escrito como límite cuando h tiende a cero, ¿sí? De, esta sería la variación de mi variable, el incremento de la variable dependiente, ¿sí? Delta de y, y el delta de x era igual a h. Entonces hemos reemplazado y nos queda este límite. Este límite más que nada lo que me representa es la definición de la derivada de una función f en un punto x sub 0. Entonces ahí, cuando ya es en un punto, ¿sí? F' x sub 0, a este límite lo voy a representar de la misma forma que hemos escrito antes, pero en x vamos a colocar x sub 0. ¿Sí? Antes, fíjense, que solamente denotábamos, no decíamos que a quién representaba este punto x sub 0, solo decíamos que es una variación puntual, ¿sí? Ahora decimos que esta derivada de la función f en un punto x sub 0 que pertenece a mi dominio, la vamos a llamar como f' de x sub 0, que justamente va a corresponder a ese límite que hemos obtenido anteriormente al hacer variar mi recta que unía dos puntos y superponerla casi en un solo punto en A, hace que la variación de delta de y con respecto a delta x, digamos, sea una variación puntual, ¿sí? Entonces esto se calcula con el límite cuando h tiende a cero de esas variaciones de y y de x. Entonces fíjense que cómo me queda la definición de derivada como un límite cuando h tiende a cero. Y una característica es que este límite se me queda indeterminado. Si yo calculo en el numerador h tiende a cero, ¿sí? Entonces f de x sub 0 más cero va a ser x sub 0. Entonces lo que en realidad tengo ahí es f de x sub 0 menos f de x sub 0, lo que me da que el numerador tiende a cero y el denominador ya tiende a cero porque dice que el límite h tiende a cero. Entonces yo tengo la situación 0 sobre 0. Entonces esa es una característica de lo que cuando yo estoy calculando una derivada, queda como indeterminada. Pero ese límite al resolverlo, ¿sí? Solamente va a ser derivable si este límite existe y es finito. O sea, me da un valor numérico. Si existe y es finito, entonces decimos, esta la función sí es derivable, ¿sí? Porque me dio un resultado. ¿Bien? Otras formas de notación que se utiliza es esta es la primera que damos, f' x sub 0. Otra es que en lugar de la f pongamos la i, entonces i' de x sub 0, ¿sí? O lo escribamos como un cociente, ¿sí? La derivada de y con respecto a x cuando x es igual a x sub 0, ¿sí? O la derivada de la función f con respecto a x cuando x vale x sub 0. Y también lo podemos escribir como que la derivada de, ahí escribimos de, la derivada de la función f, ¿sí? Cuando el valor de x sub 0 tenga un valor determinado, ahí el x sub 0. Casi no se usa esa, más usamos estas primeras notaciones en este análisis 1. Fíjense que este límite, ¿sí? Si no existe, de este cociente que nos queda cuando calculamos derivada con la definición, si el límite finito no llega a existir, ¿sí? Entonces pues, decimos que no es derivable, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vamos a demostrar cuando hagamos el cálculo de límites. Vamos a hacer algunas prácticas y vamos a obtener las derivadas utilizando la definición. Inclusive en la guía también hay. También otra forma de escribir la derivada es considerando, ¿no es cierto?, al punto, ¿sí? Entonces vamos a decir que x, que el punto aquí es
obtiene como x sub 0 más h. O sea, es el punto, el otro punto, el correspondiente de B. ¿Se acuerdan que teníamos un punto B y un punto A? Y el A tenía coordenada x sub 0 y este tenía una coordenada xf. Bueno, acá le vamos a llamar x. Nada más. Entonces ese x se obtiene como x sub 0 más un h. Entonces, ¿qué pasa si ese h está tendiendo a 0? Entonces el x también va a tender a x sub 0. Entonces al ser esta, el límite cambia. Límite cuando x tiende a x sub 0, ya no h. De la función f de x, arriba colocamos solamente f de x, menos el valor de la función para x sub 0, dividido x menos x sub 0. Fíjense que esta es una segunda definición, o sea que pueden escribir ustedes cuando le pidan la definición, escribirla de la primera forma que vimos antes, que era con h, ¿sí? O de esta forma que es considerando los x, el x cuando tiende a x sub 0. Sí son definiciones equivalentes. Y acá vamos a obtener lo que sería la derivada de una función, pero en forma, digamos, utilizando la definición, no con la regla de derivación, sino utilizando la definición. Acá tenemos una función que es el x al cuadrado. Y me pide que obtengamos f' de 1. Bien, porque nosotros vamos a utilizar la definición 1, ¿de acuerdo? La definición 1 desde el límite, cuando h tiende a 0, de la función f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre, esa es la que me dejó. Sí, ahí sobre h. ¿Sí? Esa es la definición 1. Entonces fíjense que, ¿por qué sale acá el 1 más h? ¿Sí? Bien, ¿cómo sale el 1 más h? Ustedes saben que una función, vean, ese más chiquito. Yo como tengo mi función que es x al cuadrado. Si a mí me dijeran obtener el valor de la función cuando x vale 3, ¿cómo se hace ese cálculo utilizando la fórmula? ¿Ustedes se acuerdan? Pongo f y pongo 3, ¿no es cierto? F de 3 me piden. Entonces, ¿cómo se calculaba? Ese 3, ¿dónde se traslada? ¿A dónde está quién en la fórmula? En esta parte. Está muy fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo obtiene el resultado? ¿Cómo se obtiene? Reemplazando en X. Claro, siempre reemplazamos en x. Entonces, fíjense que nosotros hacemos así y bueno, sacamos que es 9. Ahora nosotros en la definición me dice el x sub 0 más h, ¿sí? Y el x sub 0 para mí va a ser este valor que está acá, el 1, ¿sí? Para mí ese va a ser. Entonces, x sub 0 es 1. Entonces, por esa razón, cuando me digan f de x sub 0 más h, yo voy a reemplazar el x sub 0 con el x sub 0 del problema que me dan. Entonces va a ser 1 más h. Entonces, si ahora me están pidiendo 1 más h que obtenga, ¿cómo me va a quedar la expresión de mi función? Si por, digamos, comparación, como hacíamos con el 3, lo elevamos al cuadrado, se hace de la misma manera, ¿sí? En donde esté la x, vamos a poner el argumento, es lo que nosotros estamos tratando de obtener. Vamos a poner 1 más h y vamos a afectar con la operación que corresponde de mi función, ¿sí? Entonces, f de 1 más h va a ser nada más ni nada menos que 1 más h, todo eso al cuadrado. Y f de 1 es por fórmula que me está pidiendo f de x sub 0. Y como de x sub 0 vale 1, es f de 1. Reemplazando la función 1 al cuadrado, ¿sí? Acá, lo reemplazamos ahí. Vamos a tener f de 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces por esa razón f de 1 reemplazamos por 1. En el denominador solo queda h. ¿Sí? Y analizamos entonces si está determinado o indeterminado mis límites. Y bueno, 1 más h vale 0, que es 1, todo eso al cuadrado, 1, menos 1, 0 en el numerador y 0 en el denominador. Tengo un 0 sobre 0. Tengo que tratar de eliminar esa indeterminación, ¿sí? Que va a ser simplificando un h por lo menos. Eso es lo que primero que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado, este cuadrado que tenemos acá. Entonces va a ser el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Más el cuadrado de h, ¿sí? Entonces fíjense que acá le queda un 1 positivo que se va a ir con el menos 1 que tenía al final, que correspondía al f de 1. Entonces fíjense que nos quedan dos términos ahora. 2h más h al cuadrado sobre h. Ahí yo puedo factoriarlo, ¿sí? Es un paso que no está acá. Es como el factorio h, me queda h por 2 más h sobre h. Eso se simplifica y solamente me queda límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Como h tiende a 0,
Es como tener 2 más 0. Resultado final, 2. ¿Sí? Entonces, la derivada de esta función f en 1 vale 2. Bueno, aquellos que ya saben la regla de derivación pueden verificarlo, pero estoy aplicando la definición. Acá tenemos otro ejemplo cuando f de x es igual a la raíz cuadrada de x y me están pidiendo f' de 4. Entonces para mí, mirando acá, ¿sí? X sub 0 para mí vale 4. Entonces cuando yo vaya a reemplazar, ¿sí? en la expresión de f, el chiquito que yo tengo antes era f de x igual a raíz de x. Entonces ahora donde esté la x yo voy a escribir, ¿sí? X sub 0 más h. ¿Sí? Y hago ahí x sub 0 más h. Pero como mi x sub 0 vale 4, entonces pongo acá 4 más h, me queda 4 más h. Por esa razón, cuando yo aplico la definición, x sub 0 más h va a ser f de 4 más h. Reemplazando en la función, va a ser raíz cuadrada de 4 más h. ¿Sí? Ahora el segundo término es f de 4, porque x sub 0 vale 4, entonces el valor de la función para x igual a 4. Y eso, si yo lo trato de obtener, f de 4, ¿sí? Va a ser raíz de 4, que eso a su vez es 2. Entonces ahí cuando pongamos el equivalente de f de 4 es raíz de 4, que en la otra fórmula, o sea, continuando desarrollando, va a ser 2. Y se vuelve a repetir raíz de 4 más h menos 2. En el denominador sigue siendo siempre h. Fijémonos hasta ahí si está indeterminado o no. Como h tiende a 0, raíz de 4 más 0 es 2. 2 menos 2, 0. Y h también tiende a 0. O sea que no se ha resuelto todavía ese límite, no ha obtenido un resultado. Por esa razón lo que procedo a hacer, ¿qué método? Aplicar el conjugado. Bueno, tengo una raíz cuadrada, aplico el conjugado, que es, en lugar de la resta, va a ser una suma. Dice que multiplicar y dividir por el conjugado no altera la expresión, pero sí a mí me ayuda a que el numerador se transforme en una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y esa diferencia de cuadrados hace que pueda simplificar, ¿sí? Acá lo vamos a escribir a continuación para saber qué pasó. ¿Sí? Límite cuando h tiende a 0. Y acá lo que pasó es, se puso la raíz cuadrada de 4 más h, todo eso al cuadrado, menos todo al cuadrado, sobre el denominador queda tal cual está. Entonces el cuadrado se va, lo voy a hacer con otro color, el cuadrado se va con la raíz, ¿sí? Y me queda 4 más h menos 4 en el numerador. Y es lo que tenemos acá, 4 más h más menos 4. Y es justamente ese 4 el que va a poder cambiarse o simplificarse y me va a quedar directamente en el numerador la h. Y abajo, en el siguiente paso, eliminaremos la h. Entonces en el numerador me va a quedar 1 y en el denominador la expresión esa que vamos a evaluar cuando h tiende a 0. Fíjense que les queda raíz de 4 más h, cuando h tiende a 0 es 2, más 2, 4. Entonces el resultado final, un cuarto. Entonces decimos que f de 4, que la derivada en 4 para esta función raíz de x es igual a un cuarto. Esa es la respuesta. Aquí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo es el valor absoluto. ¿Se acuerdan que la función del valor absoluto es como una b de Victorian, ¿cierto? Así. Sí, en este caso, estas dos unidades hacia la derecha. ¿Sí? Entonces ahí tienen. Y también me están pidiendo que calculemos la derivada cuando x vale 2. O sea que justo sería acá en la punta, en el vértice de la función. Entonces vamos a aplicar la definición. Entonces el x sub 0 vale 2. Entonces x sub 0 más h me va a quedar f de 2 más h. Menos f de x sub 0, como el x sub 0 vale 2, entonces me queda 2. Sí, f de 2. Entonces acá queda f de 2 más h menos f de 2. Todo eso sobre h. Ahora reemplazamos ese 2 más h en la función. Nosotros tenemos un x que va a ser ahora reemplazado por 2 más h. Fíjense, acá en esta función nosotros tenemos un x que ahora va a estar reemplazado por un 2 más h porque me está pidiendo f de 2 más h. O sea, ahí donde está la x se reemplaza por el 2 más h. Entonces me queda valor absoluto de 2 más h menos 2. Ese 2 positivo con el negativo se va, ¿sí? Eso se va a eliminar y va a quedar valor absoluto de h nada más.
Ahora veamos f de 2 cuánto vale. Y f de 2, el valor absoluto de 2 menos 2. Y bueno, esto me da 0. Por esa razón se escribe 0 acá. Entonces se lo puso solamente para dejarlo indicado. Como vale 0, ya no tenía caso escribirlo. Entonces ahí lo que me queda como función, entonces dentro del límite es valor absoluto de h sobre h. Si analizamos si está indeterminado, sí. El numerador tiende a 0 y denominador sigue tendiendo a 0. ¿Cómo resolvemos este límite? Bueno, acá no va a aplicar conjugados ni nada, sino tratar de sacar las barras del valor absoluto para poder ver si simplificamos las h. Entonces, ¿qué me dice la definición de valor absoluto? Sí, si nosotros tenemos un valor absoluto de x, va a ser solamente x cuando x es una expresión, ¿no? Puede ser una fórmula grande, puede ser una sola variable, lo que sea, pero va a salir así, sin las barras, cuando lo de adentro, o sea, lo de que tenga dentro de x, sea mayor o igual que 0. Y va a salir como menos x, o sea, con un signo menos toda la expresión, si lo de adentro es negativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar ahora es si h es positivo o no. Entonces, porque h es la única expresión que tengo dentro de este límite y en el valor absoluto que tiene en el numerador. Entonces, si decimos que h es positivo, o sea, lo de adentro es positivo, entonces me va a quedar qué límite. Me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, ¿sí? Sale tal cual está de la barra. Si nosotros aplicamos esto a nuestro ejemplo, vamos a poner solamente h acá. Y acá h, h, h y h, ¿sí? Entonces acá me va a dar el resultado del límite 1. Entonces acá lo que me está dando es el resultado del límite. Ahora, si lo de adentro es negativo de lo que está dentro de la barra absoluta, entonces vamos a tener límite. Va a salir con un signo menos la h. La menos h sobre h. Simplificando, me va a dar menos 1. Y por eso acá aparece menos 1. Ese cociente va a ser igual a menos 1. Si es positivo, va a ser igual a 1 positivo. Fíjense que ahí, de acuerdo al valor de h, voy a tener un problema, ¿sí? Justo en 0. Por un lado me da por un lateral, me va a dar con un signo, y por el otro me da otro signo. Entonces el límite no existe cuando h tiende a 0, ¿sí? Acá en los laterales, cuando h era 0 positivo, me daba h sobre h. Y cuando tiendas a valores a 0 con valores negativos, me da menos 1. O sea que los laterales a 0 son diferentes. Al ser diferentes, no existe entonces el límite, ¿sí? Al no existir el límite, o sea, no tengo un resultado, no tengo ningún resultado finito, que era una condición para que exista la derivada, entonces decimos, al no ser finito, no es derivable en x igual a 2. Y hay que, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta para hacerme, o todo está bien, vamos bien dentro de todo, ¿sí? ¿O no? Pueden escribir no en el chat, o sí, si es que entendieron algo. Bueno, suponemos que sí. Bien, bien. Ahora vamos a ver qué relación hay entre justamente esa derivada lateral que calculamos hace rato, 0 por izquierda, 0 por derecha, y qué relación hay con la derivada. Para que exista, ¿no es cierto?, la derivada en un punto, x sub 0, y ese valor en este caso sea igual a a, con un número cualquiera. Existirá solamente si, solo si existen las derivadas laterales por ese punto, tanto por derecha como por izquierda. ¿Sí? Derecha, ese por el signo positivo acá, y izquierda por el signo negativo, así como te nombrábamos los límites. Y esas derivadas laterales tienen que también ser iguales a, está bien, es la condición, que sus derivadas laterales tengan el mismo valor para que la derivada en ese punto sea igual a ese valor A. ¿Sí? Esa es la relación que hay, es como los límites laterales existen y toman el mismo valor, entonces existe el límite en ese punto. ¿Se acuerdan? Esto para derivada también, porque la derivada al fin y al cabo es un límite. Ustedes han visto que comenzamos diciendo que era un límite. Entonces acá tenemos dos definiciones, la definición 1 y la definición 2, donde en una analiza la derivabilidad en un intervalo abierto, a b. Bueno, va a ser derivable si es derivable en cada uno de los puntos que pertenecen
a ese intervalo AB. O sea, lo único que me está interesando son los, por ejemplo, el intervalo abierto AB, ¿sí? Me interesan los puntos que caen dentro de eso, que todos ellos sean derivables, para todos esos valores de X, ¿sí? Y la definición 2 tiene que ver con el intervalo cerrado, o sea que está tomando los extremos acá. Entonces no solamente le va a interesar tomar los puntos, o sea que exista la derivada en los puntos contenidos en ese intervalo, sino también por derecha de A, este es A, y por izquierda de B, y este es B. Claro, porque si este es su intervalo, no tengo valores para analizar por la izquierda de A, pero sí por la derecha. Entonces tiene que existir la derivada lateral derecha de A, ¿sí? Porque en el intervalo ustedes lo dibujan, tienen esta parte nada más. Entonces este, que exista f' de A por la derecha y que exista también la derivada de B, pero por izquierda. No solamente entonces vemos los puntos que están contenidos dentro de ese intervalo AB, sino también en sus extremos analizamos los valores que nos permite analizar de acuerdo al intervalo que estamos analizando. En este caso, AB contiene la parte derecha de A y la parte izquierda nos aproximamos a B con valores por la izquierda, ¿sí? Entonces por eso hacemos dos consideraciones más, que tienen que existir las derivadas laterales para A y para B, ¿sí? Pero solamente de un solo lado. Pues acá vamos a ver el cálculo de derivadas laterales, ¿sí? Para ello tenemos una función definida por parte, ¿sí? Y justamente esta se va a cortar en 5 para una y va a valer 3x cuando son valores menores que 5 y va a valer 2x más 5 cuando x es mayor o igual que 5. Y me piden calcular f' de 5 justo en el corte. Nosotros podríamos hacer una verificación y decir, bueno, esta función será continua para saber, digamos, si vamos a obtener un valor de la derivada o no. Fíjense que cuando teníamos el valor absoluto, y valor absoluto es una función continua, porque lo puedo dibujar en solo trazo, acá en el vértice que valía 2 no es derivable. Entonces la continuidad a mí no me asegura de que eso me dé me sea derivable en esa parte, el punto en este caso. Entonces nosotros acá podemos hacer una verificación rápida y decir, bueno, en 5 por la izquierda me da 15 y por la derecha también me da 15. Aparentemente es una función continua, pero no sabemos nada de que sea derivable, ¿ok? Entonces, igualmente la continuidad no es algo que nos pide aquí en este punto todavía. Sí nos pide que calculemos f' de 5, pero como en 5 justo hay cambio de fórmula, entonces voy a tener que calcular por izquierda su derivada y por derecha con su otra derivada. Entonces ahí escribo por derecha, ¿qué quiere decir por derecha? Valores más, acá está 5, va a ser valores mayores a 5, ¿sí? Va a ser 5,5, 5,1. Entonces vamos a decir que por derecha vamos a utilizar la segunda fórmula. La fórmula que está rodeada acá con la, no se nota la diferencia. Vamos a hacer con esta. Sí, la que está con verde, medio amarillento. Esa fórmula vamos a usar. Y fíjense que vamos a decir f de x, acá, f de x. Porque ¿qué estamos utilizando acá? Estamos utilizando la otra definición del derivada límite, donde x tiende a x sub 0, de la función f de x menos el valor evaluada de la función en x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Sí? Estamos utilizando esa definición. Me tiene que dar igual con cualquiera, pero acá estamos utilizando la segunda definición. Entonces, si el límite cuando x tiende a 5 por la derecha, nos acercamos, va a ser la función f de x, ¿sí? Es el valor de la función, que está ahí con verde, menos esta evaluada en 5, f de 5, ¿sí? Que me da 15, menos x menos x sub 0. Entonces, arriba si yo hago la operación me queda 2x menos 10. Factoreando el 2, me queda 2 por x menos 5. Esto lo hacemos porque podemos simplificar el x menos 5. Y finalmente me da que por derecha vale 2 la derivada. Y ahora veamos por izquierda qué es lo que está pasando, ¿sí? Por izquierda, vamos a ver, un poquito el color que no confunda. Por izquierda de 5 tengo que tomar 3x como fórmula. Entonces acá, este 3x va a ser f de x para valores menores que 5.
valor de la función va a ser el mismo porque el punto está definido por una sola función, así que f de 5 siempre vale 15. Dividido x menos 5, porque el x sub 0 vale 5. Entonces 3 menos 15, si lo factoreo al 3, me da x menos 5. X menos 5 sobre x menos 5, si ese factor puedo simplificarlo. Y me da como resultado 3. Fíjense que para que exista la derivada en un punto, sus laterales tienen que valer el mismo valor y acá son diferentes. Entonces, por esa razón dice f por derecha de 5 vale 2, pero por izquierda de 5 vale 3, entonces son diferentes. Al ser diferentes, entonces no existe la derivada en 5. ¿Sí? Es casi lo mismo que derivadas laterales, que límites laterales. Entonces acá vamos a ver ese tema que quedó pendiente de que como que es continua y no me salió la derivada, como el caso del valor absoluto, que lo hice de un solo trazo y acá en el vértice resulta que no es derivable. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el teorema que dice, si la función es derivable en un punto, x sub 0, entonces sí podemos afirmar que la función sea continua en ese punto. O sea que es al revés el teorema. Nosotros queríamos decir que si era continua, entonces es derivable, y no es así, sino que tenemos que decir si es derivable en un punto, entonces la función es continua en ese punto recién. Pero tenemos que asegurarnos primero que sea derivable para recién decir que sea continua. ¿Sí? Fíjense que en este ejercicio anterior, ¿sí? Habíamos sacado que es continua en 5, pero sin embargo no existe la derivada. O sea, la continuidad no me asegura la derivabilidad, pero sí al revés. La derivabilidad me asegura la continuidad. ¿Sí? Entonces siempre tienen que recordar que tenemos que hablar de derivabilidad en un punto. Si lo es, entonces es continua. Entonces tomamos como hipótesis que que una función es derivable. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esa derivada en un punto vale a. ¿Sí? A su vez, por definición, la derivada en un punto es el límite, y acá estamos poniendo la segunda definición, que x que tiende a x sub 0, del cociente f de x menos f de x sub 0 menos x dividido x menos x sub 0. O sea, esta era la segunda definición de derivada. ¿Cuál es la tesis? Que dice que es continua en x sub 0. O sea que esta va a ser la tesis y esta sería mi hipótesis. Entonces, ¿cómo se escribe que una función es continua en un punto? Como que el valor de la función en ese punto, x sub 0, tiene que ser igual al límite en ese punto, justamente. Y entonces podemos decir que es continua. Entonces ahora van a tratar de demostrar eso, ese teorema. Y bueno, partimos diciendo que la función es igual a ella misma en todos sus puntos, ¿sí? Claro, una función es igual a sí misma. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a sumar y restar a esa igualdad f de x sub 0. ¿Sí? Si sumamos y restamos, es como verle sumamos ceros, ¿no es cierto? Porque se anularía. Si lo simplifico tranquilamente, vuelvo a la igualdad anterior, f de x igual a f de x. Entonces reacomodamos acá y decimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tomamos esta primera resta. Y a esa resta, a ese término lo vamos a multiplicar y dividir por quién, por x menos x sub 0. ¿Qué es lo que tratamos de llegar? A la definición. ¿Sí? Tratamos de llegar a la definición a la que tenemos acá planteada como nuestra hipótesis. ¿Sí? Y tenemos la definición. Entonces multiplicamos y dividimos por x menos x sub 0. Y fíjense que acá tengo el x menos x sub 0 y acá abajo también tengo el x menos el x sub 0. Entonces, hasta ahora no estoy alterando en nada, porque esto tranquilamente se podría simplificar y decimos, bueno, no he alterado nada mi expresión. Pero sí podemos decir, a medida que ya vamos avanzando y reacomodando, podemos decir que si yo calculo el límite para esa función f de x, ¿sí? Y le aplico el límite, entonces aplico el límite a todo lo que me quedaba en la parte derecha. Entonces, si yo aplico el límite, voy a aplicar el límite también en la parte derecha. Si yo aplico el límite, yo acá tengo, en la parte derecha, tengo dos términos. ¿Por qué? Porque tengo una suma. Entonces hay una propiedad para la suma que me dice que se aplica el límite para cada uno de los términos. Entonces voy a tener el límite del primero término más el límite del segundo término. ¿Sí? También me dice que si tengo un producto, ¿no es cierto? También se aplica la propiedad. Entonces yo a ese término que es x menos x sub 0 que tengo en ese numerador, en esta parte, en el primer término, puedo decir que también es por ese límite de x menos x sub 0. ¿Sí? Y lo dejamos ahí porque ya ir aplicando más propiedades no me va a servir. Entonces fíjense que ahí me queda el límite de este cociente
por el límite del factor que tenía en ese numerador de x menos x sub 0, más el límite del segundo término que ya lo tenía. ¿Sí? Y ahora vamos a ir ponderando cuánto vale cada uno de esos límites. ¿Sí? El primer término, todo este límite grande que tenemos acá, ¿sí? Es la definición del límite y dijimos que f' evaluado en x sub 0 vale a, lo dijimos como hipótesis. ¿Verdad? ¿Sí? Aquí dijimos que la derivada va a valer a. Entonces acá todo eso sabemos que va a valer a. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir al segundo. Vamos a borrar esta. El segundo me dice límite cuando x en x sub 0 de la resta x menos x sub 0. Y bueno, si yo reemplazo la x por x sub 0, me va a quedar x sub 0 menos x sub 0, que eso me da, ¿cuánto le da? Si yo calculo ese límite, si x tiende a x sub 0, ¿cuánto me dará la resta? 0. Pero 0, exacto. Entonces ese factor me va a dar 0. Es lógico, si uno reemplaza le da. Y el último, fíjense que yo tengo un límite ahí de f de x sub 0. Y f de x sub 0 es ya un valor de la función. Fíjense que yo calculaba en x sub 0 y acá tenía póngale que tengo la curva ahí, no sé, de otro color. Entonces eso yo lo proyectaba, llegaba al puntito y, de ahí, y ahí tenía el f de x sub 0. O sea que esto es un número que corresponde al eje de la y. Entonces, límite de una constante, aquí es igual, porque todo esto sería una constante. ¿Sí? Y bueno, si tengo límite, cuando x tiende a x sub 0 de una constante 5, póngale que ese f de x sub 0 valiera 5, ¿cuál es el valor de ese límite? Es la misma constante, ¿sí? Va a ser igual a 5, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, no sé si lo ven, por esa razón es que nosotros acá decimos que este límite va a tener como resultado la misma constante, f de x sub 0. Recuerden que f de x sub 0 ya es un valor de la función, o sea, es un número. Entonces, fíjense que operamos ahora y decimos, bueno, a por 0, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale 0? Entonces me queda que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a esa constante, a f de x sub 0, que es el valor de la función. ¿De quién? De x sub 0. Entonces he llegado a la tesis. He llegado a la definición de continuidad. Para que se podían poner las condiciones de la continuidad en una sola. Bueno, esta era la segunda definición de continuidad. Entonces he partido de una hipótesis de que existe la derivada de una función y vale a. Entonces si existe, es continua. Y acabo de demostrarlo. ¿Sí? Esto es una demostración que sí se pide en la teoría. Bien, entonces hemos dicho que si es derivable, entonces es continua. La contrarrecíproca también tiene el mismo, también es verdadera. ¿Sí? Entonces yo decía, si es derivable, entonces es continua. La contrarrecíproca dice, no sé, no de. O sea, tengo que negarla y decirlo al revés. Entonces dice, si no es continua, entonces no es derivable. Y esa es verdadera, esa afirmación. Claro, yo puedo decir que si ya no es continua, seguro que no es derivable. Entonces, si a mí me dicen en un punto, si que encuentre la derivada y justo tengo una discontinuidad ahí, ya sé que no existe la derivada en ese punto. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy sencillo en donde decimos que la función es una recta horizontal 3 cuando x vale valores menores que 0. O sea, acá lo voy a hacer la gráfica mejor. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, cuando es menor que 0 o igual, esta recta. Podría hacerlo con otro color porque si no me va a quedar medio. Ahí ve, vale 3 y cuando es mayor que 0 es 5. Entre 3, 4, supongamos que acá hay 5, ahí. Así como la ven, fíjense que hay una discontinuidad justo en 0, ¿sí? ¿De qué tipo es la discontinuidad, chicos? Es que van a rendir el sábado. sal- De salto, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí ya saben que es discontinuo en 0. Entonces existirá la derivada en 0. Ya con este teorema, ustedes pueden decir que no, al no ser continua, ya saben que no es derivada, no existe la derivada para ese punto en 0. ¿Por qué? Porque f no es continua y ya tienen para justificar.
¿sí? Bueno, es la única que es verdadera. La recíproca no es verdadera, es falsa. O sea, decir si es continua, entonces es derivable. Eso es falso. Y algunas veces le ponen esa pregunta en el multiple choice del parcial, ¿sí? Le ponen la recíproca y ya saben que no es cierta, pero ustedes tienen que poner el valor de verdad correspondiente en el examen, ¿sí? Bueno, y acá tiene el otro ejemplo que era del valor absoluto, ¿se acuerdan? Que estaba desplazada toda unidad hacia la derecha. Sabemos que es continua porque la puedo dibujar un solo trazo a la función, ¿sí? Pero en x igual a 2, ¿qué sucede? Que los límites, las derivadas laterales eran diferentes, ¿se acuerdan? Entonces, por esa razón, para que exista las derivadas, sus derivadas laterales tienen que ser iguales, y ahí no eran iguales, así que no existe la derivada en x igual a 2, ¿sí? Entonces ya tenemos que en puntos angulosos, como es la del valor absoluto, no existe la derivada, ¿sí? Bien, diciendo que era una función continua. Bueno, ahora hemos hablado siempre de derivadas en un punto, y pero a veces me pueden pedir que calculen distintos puntos, ¿eh? F de 2, F de 3, F de 4, y cuántas veces van a aplicar la definición. Entonces ahí ya no es práctico hacer semejante cálculo para cuando necesito calcular distintos valores. Entonces ahí lo que vamos a trabajar es con una función derivada. Esa función derivada, vamos a decir que por una función f que está definida de a en b y su regla de correspondencia igual f de x, o sea, su función igual f de x. Entonces vamos a definir para esa función f la función derivada, que es f'. Y esa función esa f' va a estar definida en el conjunto A, menos aquellos valores que hacen que no exista la derivada, ¿sí? Por ejemplo, hay funciones que cuando yo derivo se me van al denominador y va a haber puntos en donde no va a poder tomar valores de x, ¿sí? Porque en el cociente no voy a poder calcularlo. Entonces esos puntos los estudio de ese dominio A, ¿sí? Y su correspondiente va a ser todo lo real. Entonces, reescribiendo la fórmula, la definición de derivada, decimos que f' es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo eso sobre h, ¿sí? Esta es la definición que ya habíamos visto anteriormente para derivar. Ahora, ¿cómo hacemos para aplicar esa definición? Todavía no estamos llegando a las reglas, pero sí tratamos de ver la función, ¿qué fórmula me da una fórmula general de derivada para poder obtener la derivada para los distintos puntos? Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo la función raíz de x. Si yo trato de calcular el dominio para esa función, ¿cuál es el dominio para esa función? El dominio de f. ¿Qué dicen ustedes? Justo ustedes van a rendir el sábado. ¿Cuál es el dominio de la raíz de x? De cero a infinito. Escucho un cero, pero no se escucha bien. De cero al ¿De? infinito. Exacto, de cero a infinito. Y ahora vamos a ver si ese dominio se mantiene para la función derivada, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a aplicar la definición y vamos a poner f de x más h, o sea que donde esté la x, ¿sí? Vamos a poner el x más h. Entonces fíjense que me queda raíz de x más h para el primer término. Y para el segundo término de f de x solamente me va a quedar raíz de x. Todo eso sobre h. Fíjense que se tiene que verificar que esto está indeterminado y si h tiende a cero, numerador tiende a cero y denominador tiende a cero. Quiere decir que no he resuelto nada aplicando la definición. Tengo que tratar de resolverlo. Bueno, en este caso se resuelve utilizando el conjugado, ¿sí? Multiplico y divido por el conjugado de ese numerador, ¿sí? Se eleva al cuadrado la raíz cuadrada y me va a quedar el x más h, ¿sí? Ahí, menos raíz cuadrada de x al cuadrado que me da como resultado x. Eso, en ese numerador las x se pueden simplificar. Y me va a quedar solo h. En el siguiente paso, h voy a poder simplificar y mi numerador va a quedar con el valor 1, ¿sí? Entonces, ahora analicemos qué resultado tiene, porque ya se me fue la indeterminación. Ya el numerador ya no tiende a cero, sino que vale 1. Entonces, el denominador tenemos que calcular. Si h tiende a cero, esto es raíz de x. Y más raíz de x me da zanahoria más zanahoria, 2 zanahorias, ¿no es cierto? Entonces, acá me da 2 raíz de x, ¿sí? En el denominador. Entonces, me da como función derivada 1 sobre 2 raíz de x. Ahora, el dominio de la función f, habíamos dicho que era 0 infinito. Tomaba el cero, sí, porque raíz de cero vale cero. Acá, ese intervalo, ese dominio, ¿es el mismo para la función derivada o ya no? Bien, supongamos ahora que partimos de la función 1 sobre 2 raíz de x.
el dominio de mi función derivada, dominio de f', ¿cuál va a ser? ¿Va a ser el mismo que el dominio de f o no? Sí, profe. ¿Sí? A ver qué dicen en el chat. No, dice Abigail. Y concuerdo que lo que dice Abigail. ¿Qué es lo que no puede tomar si está en el denominador? El cero. El, Cero. el cero. Entonces es el mismo dominio que No, f. No. no. No, entonces, muy bien, ahí estamos participando. Entonces ahí tenemos que es abierto en cero hasta el infinito, ¿sí? Cero infinito. Y eso se refiere a la definición cuando decíamos acá que f', la función f' va a ser todo el conjunto que era de f, ¿sí? El dominio, menos aquellos valores que hacen que no exista la función derivada, ¿sí? Y con este ejemplo se demuestra que es así, que mi derivada muchas veces voy a tener valores de x que correspondían a la función que existía la función original f, pero que su función derivada no va a poder aplicarse ese valor. Entonces, ahí queda demostrado por qué se excluyen los valores de x donde no existe el valor de la derivada, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos la función derivada para la raíz de x, o sea, cuál es la derivada de esa función. Entonces ahí voy a poder calcular f' de 4, voy a poder calcular f' de 9, entonces 1/2 raíz de 9. Y ahí ya está fácil porque ya lo puedo hacer 2 por 3, me queda 1/6. Entonces así de esa forma, ya para distintos valores de x, voy a poder obtener la derivada. Entonces ya con una función es mucho más sencillo de obtener las derivadas, ¿sí? Acá lo mismo. Si a mí me dan que f de x es igual a x, ¿sí? Es una recta, ¿cuál va a ser su función derivada? Bueno, le aplicamos la definición. La definición me dice f de x más h, y como acá únicamente tengo x, voy a reemplazar f de x más h por x más h nada más, ¿sí? Entonces todo esto es f de x más h, ¿sí? Y esta x solamente es f de x, ¿sí? Entonces todo eso dividido h. Fíjense que ahí ya puedo simplificar las x de un solo saque ahí, y me queda solamente h. Y como acá no tengo valor absoluto ni nada, simplifico y me da que es 1. Entonces, la función derivada para x es 1. Es la constante 1. Por eso después cuando decimos la derivada de x, y lo decimos es 1. ¿Por qué? Porque lo demostramos acá en la teoría, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero obtener la derivada de una constante? Ahora, una constante cualquiera, le llamamos c. Ya apliquemos la definición, ¿sí? Nosotros tenemos f de x más h. Si en lugar de x voy a poner x más h. Pero acá no hay ninguna x en este lado derecho. Al no haber ninguna x, sigue siendo el resultado c. Por eso es que queda como c acá en esta parte, ¿sí? Menos f de x. Bueno, originalmente la función era igual a una constante, así que f de x es igual a c. En el numerador ya se me hace 0. Y en el denominador ya h tendría a 0. Ya simplemente se anuló todo. Ya con que el numerador se anule, como este es un valor que tiende a 0, entonces esto directamente decimos que es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque son idénticas, o sea, no hay nada que trabajar en ese numerador. Se anuló completamente, así que ahí, al ser dos números que se anulan completamente, no dejan una variación ni siquiera pequeña, entonces ahí ya todo el límite vale 0. Entonces la derivada de una constante, ¿no es cierto?, es igual a 0. O sea, en el prima ponemos a la constante vale igual a 0. Entonces, a partir de ahora, cuando le digan la derivada de una constante, vale 0. La derivada de x vale 1, ¿sí? Entonces, para no estar aplicando todas las veces las reglas, ¿no es cierto?, las definiciones, nosotros vamos a usar unas reglas de derivación. Para empezar, las primeras reglas que vemos son para las operaciones, ¿sí? Suma, resta, división, multiplicación, ¿sí? Y vamos a partir diciendo que las funciones, dos funciones que vamos a aplicar, esas operaciones, por lo menos dos, tienen que ser derivables en x, ¿sí? Entonces, si yo tengo una suma o resta de esas dos funciones f y g y las derivo, ¿sí? Fíjense que ahí está la marquita, ¿verdad? ¿Sí? La derivo, entonces va a ser igual a la suma de esas derivadas. Fíjense que es como si hubiera hecho la distributiva de la derivada. Ahí está, f' de x más g' de x. Ahora, ¿qué pasa para cuando tengo un producto? Sí, para el producto ya tengo la regla del producto que me dice, bueno, yo tengo f por g, y ahí está el apóstrofe que me indica derivada.
Hay una reglita que me dice que es como por turnos, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar ahora, pero el segundo derivado, ¿sí? Entonces esa es la reglita que se tienen que acordar cuando tengo un producto. Ahora, cuando tengamos que hacer la derivada de un cociente, se haga hasta el simbolito de derivada, se aplica lo mismo por turno en el numerador, pero con una resta. Y al denominador le elevamos al cuadrado el denominador, siempre y cuando que g sea distinto de cero. Entonces vamos a decir la derivada del primero, f, por el segundo sin derivar, menos, ¿sí? Eso es lo que le hace la diferencia con el producto, porque es una resta, el primero sin derivar, por el segundo derivado, ¿sí? Fíjense que f primero derivo en el primer término, y en el segundo término no lo derivo, sino que derivo la otra función. Todo eso dividido g de x al cuadrado, sin derivar ya el g, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y esto solamente va a existir si g es distinto de cero. Entonces ahí tengo las reglas para la suma, resta, producto y división, ¿sí? Entonces acá tenemos unas consecuencias. Por ejemplo, si yo tengo 5 por f de x y lo quiero derivar, ¿sí? Y a ver, para el producto me dijeron que puedo aplicar una regla, ¿no es cierto? La regla del producto era el primero derivado por el segundo sin derivar, así, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer así. 5 lo vamos a marcar derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? Lo habíamos visto hace ratito. ¿Cuánto valía? La Cero. constante. 0 valía. Cuando derivamos una constante es 0, ¿sí? Acá en el chat creo que dicen 0. Muy bien, Guillermo. Entonces es 0 por f de x más 5 por f'. No hay nada que hacer con f porque no tengo la expresión. Entonces todo este término se anula y me queda que es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces a partir de ahora va a ser una regla nueva que diga que cuando yo tenga una constante por una función, ¿sí? Y la tengo que derivar, es igual a esa constante por la derivada de la función. Ya directamente para no tener que hacer todas estas derivadas y llegar a la conclusión que era igual a la constante por su derivada. Directamente la usamos como regla. Cada vez que veamos ahora una constante con una función y la tenemos que derivar, es esa constante que queda fuera por la derivada de la función, ¿sí? Ya es una regla. Lo mismo para cuando tengo un cociente. Si yo tengo en lugar de tener 5, hubiera tenido un quinto, acá hubiera sido lo mismo, ¿sí? Porque un quinto de f de x es lo que, fíjense acá, si yo hubiera dicho esto, f de x sobre 5 es igual que tener un quinto por f de x. ¿Sí? Entonces yo pongo un quinto acá, y la derivada de un quinto es 0, y acá me queda un quinto por f' de x. O sea que es lo mismo, si yo derivo esto, es lo mismo que un quinto por la derivada de f de x. ¿Sí? Lo demuestra acá. Entonces a partir de ahora, ¿sí? Vamos a tomar directamente como otras reglas adicionales, como una consecuencia de aplicar la derivada del producto para cuando uno de sus términos es una constante, ¿sí? Entonces fíjense que queda de esta manera. ¿Se entendió? ¿Está ahí, chicos? ¿Sí? Espero que sí. Y tratar de ser lo más clarito posible, pero bueno, hay definiciones que no tienen caso, son para verlas. ¿Pero se entiende o no se entiende? ¿Qué dicen ustedes? Díganme. No, o sí, depende. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora sí. Yo sé que nosotros en esta parte del análisis 1 no permitimos el uso de tablas. En análisis 3 yo creo que sí pueden utilizar tablas, pero la complicación ya está en otra parte, por eso. En la nuestra es solamente que se aprenden la derivada de funciones elementales. La que está de la constante, su derivada es 0. La de la función x, su derivada es 1. Cuando tengo una potencia, x a la r, baja la potencia y se multiplica por x, y su potencia se disminuye en una unidad, ¿sí? Esto para todos los r, sean no necesariamente enteros, sino que tienen que ser reales, ¿sí? Se cumple esta regla, o sea, son reglas de derivación. La del seno es coseno y la del coseno menos seno. ¿Ves? Ahí hay un cambio de signo. Estas son importantes. La del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿sí? La de e a la x es la misma función,
Pero fíjense que si yo tuviera una función compuesta, ya ahí ya hay una variante que tenemos que ver. Ahora, cuando hablamos de logaritmo en una base distinta a la neperiana, va a ser 1/x, como era la neperiana, 1/x, pero por el logaritmo de la base, que es logaritmo de a. ¿Sí? Es la diferencia. Cuando ya tengo una base distinta a la del logaritmo natural, entonces tengo que dividirla por ese logaritmo de esa base. Y a la x es la misma función, pero por el logaritmo de la base de la potencia. Y así podemos ir analizando. Fíjense que después tenemos por la tangente, por la cotangente, ¿sí? Y acá están las funciones inversas. Y es algo que vamos a ver por separado, porque es igual a esas expresiones. Ustedes la pueden aprender de memoria, pero nosotros vamos a demostrar con una teoría cómo se obtienen esas expresiones de las derivadas de funciones inversas. ¿Bien? Y justamente es el tema que sigue a continuación. ¿Cuál es la regla de la derivada de la función inversa? Por ejemplo, ustedes llegan a la parcial y no se acuerdan cómo era la expresión de la derivada del arco. ¿Cuál va a ser? El ejemplo es el arco coseno, ¿sí? Bien. Entonces, primero nos tenemos que acordar de la definición. Nosotros tenemos una función f que ya sabemos que tiene una función inversa. O sea, existe el x igual a f a la menos 1, como es la notación de la función inversa, ¿sí? Y sabemos que la derivada de esta función es distinta de cero, ¿sí? F' de x es distinta de cero. Entonces vamos a decir que existe la derivada de la función inversa y es igual a 1 sobre la derivada de la función directa, ¿sí? Fíjense ahí, es lo que se escribe como esto. X' de y es igual a 1 sobre y' de x, ¿sí? O también la pueden escribir de esta otra forma, ¿sí? La que más se usa es esta, que es igual a esta, ¿sí? O sea, la función inversa de y en términos de y es x' de y 1 sobre f' de x es y' de x. F' de x siempre es el y' de x. O sea, la formulita que es más práctica para recordar es esta. X' de y es igual a 1 sobre y' de x, ¿sí? Entonces ahora vamos a aplicarla para una función inversa que es arco coseno, porque es la inversa del coseno. Entonces fíjense que si ustedes me dan como funciona el arco coseno, despejo o trato de despejar la x y me va a quedar que x es igual al coseno de y. Esta es la función inversa del arco coseno. Ahora, ¿qué condiciones tiene que cumplir una función inversa? Ya lo vimos y lo van a rendir este fin de semana, ¿sí? Para eso ustedes tienen que hacer una función 1 a 1, ¿sí? Para hacer una función 1 a 1, ustedes saben que el coseno es una que se repite así constantemente y a izquierda también. Entonces ustedes solamente van a tomar una porción de esta función, ¿está ahí? Y vamos a decir que ese tramo que he pintado con verde es una función 1 a 1, ¿sí? Y si no tan redondeada, no tan al vértice. Ahora lo voy a pintar mejor, ahí, ¿sí? Hasta ahí es una función 1 a 1. ¿Y eso está sucediendo en qué intervalo? Bueno, para f, ¿sí? Fíjense que acá mi función es la función inversa, entonces el 1, 1 va a ser su dominio de la función arco coseno y su imagen es 0pi. Entonces, si nosotros dibujamos acá, es pi, acá es 0, acá es 1 y acá es menos 1. Y este es el gráfico de la función coseno, ¿no es cierto? Pero se acuerdan que se cruzaban nada más y veíamos el dominio de la imagen de mi función inversa. Entonces, esa ya hemos definido que era 1, 1, entonces con eso ya existe la función inversa, ya no hay problema para trabajar. Entonces ahora vamos a sacar la derivada de esa función inversa y vamos a aplicar esta igualdad, que esta es la definición de función de una función inversa, ¿se acuerdan? Y' de x igual a x' de y. Bueno, en la hoja anterior decía x' de y igual a 1 sobre y' de x. Es lo mismo, tienen que estar opuestos, ¿sí? Uno arriba y el otro abajo. Y mientras las escriban así está bien. Entonces, si yo hago eso, digo, bueno, si yo derivo x igual a coseno de y, me va a dar x' de y. Y la derivada de coseno, de acuerdo a la tabla, me da menos seno de y. Entonces acá, donde yo tengo el x' de y, voy a poner su equivalente, que es el menos seno de y.
¿sí? Por fórmula. Pero fíjense que acá hay un problema. ¿Y cuál es el problema principal? Es que acá la variable es y. Y ya a mí me están pidiendo la derivada de y', o sea, me están pidiendo la derivada de la función inversa, o sea, me están pidiendo y' de x. X es la variable, ¿sí? Entonces no puedo escribir directamente eso como resultado. Tendré que llevar a ese seno de y a términos de x. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Utilizamos la identidad trigonométrica. Y decimos que seno al cuadrado de y más el coseno al cuadrado de y es igual a 1. Entonces de acá vamos a despejar el seno de y. El seno de y va a ser igual. Bueno, vamos a pasar primero el coseno al cuadrado de y al otro lado. Ahí está. Y luego la potencia del seno la vamos a pasar como raíz cuadrada, ¿sí? Pero eso me produce más, menos, o sea, tienen dos raíces, ¿no es cierto? Positiva y negativa. Entonces, de acuerdo a la función 1 a 1 que nosotros definimos, vamos a obtener una sola rama y hemos elegido la rama positiva, ¿sí? Y esa rama positiva, fíjense que hace que elija solamente la de arriba y tachamos la de abajo. Entonces me va a quedar más la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de y. ¿Sí? Entonces no hay problema, como pertenece a la función y a ese intervalo, voy a tener que mi función va a tomar es la rama positiva, ¿sí? Acá está la justificación que yo le acabo de decir. Entonces ahí donde estaba el seno de y, que ahora lo voy a pintar esto, menos seno de y, ahora vamos a escribirle esa raíz cuadrada, ¿sí? Esta. Entonces por esa razón lo vamos a escribir acá. Y ahí la tenemos, en lugar del seno de y, vamos a tener raíz cuadrada de 1 menos el coseno de y. Pero aún así, hemos hecho este trabajo y todavía no me apareció la x. Pero sí va a aparecer, porque yo sé que es igual el coseno, ¿sí? El coseno para mí, coseno de y es x, igual a x, porque lo hacíamos cuando despejábamos de la función inversa y lo dejábamos en términos de funciones más fáciles de derivar, en este caso el coseno. Entonces acá, en la parte donde tenemos coseno al cuadrado, va a ir x al cuadrado. Y si coseno de y es x, entonces coseno al cuadrado de y va a ser x al cuadrado. Y ahora sí podemos decir que esta es la derivada del arco coseno. ¿Sí? Esa es la derivada. ¿Por qué? Porque ya está en términos de x. ¿Sí? Mi función original era y igual a arco coseno de x. Entonces su derivada y' de x va a ser igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí termina. Y fíjense que es muy fácil con esa igualdad, por decirlo, el x' de y igual a 1 sobre el y' de x, hace que sea mucho más sencillo con las identidades y de acuerdo a cómo he definido mi función en 1 a 1, vamos a poder despejar tranquilamente de mis trigonométricas, particularmente el signo correspondiente, y ahí va a salir mi derivada cuando yo iguale con mi función inversa, en este caso x igual a coseno de y. ¿Sí? ¿Lo han entendido, chicos? ¿Se pudo entender? Son tal vez muchos temas por una cosa. Parece difícil, pero no es tanto. Está en definir bien la función 1 a 1. Y de ahí ya si necesitan algún signo, ya con ese dominio de imagen, ya ustedes pueden definir los signos de las expresiones. ¿Se entendió, chicos, o no? Ahí pueden poner en el chat, no. O pueden poner sí también si es que entienden. Estoy esperando a ver que escriban no o sí. Yo me perdí de ese máximo. ¿En qué parte máximo se perdió? Así lo rescatamos. Dice yo no qué, el mismo máximo, otro, máximo guerra, máximo guerra, ¿en qué parte se perdió? Yo le puedo hacer un bosquejo veloz, sin tener que escribir todo, me explico la diapositiva, cuando empieza con identidad, bien, ya lo voy a hacer bien rápido, sin esquema, porque a mí me gusta hacer un resumen. Ay, no era esa línea diapositiva, tenía que agregar una nueva diapositiva, la nueva diapositiva. Bien, ahí. Fíjense que usted tenía, le voy a hacer bien rápido para que no, los demás no se aburran. Yo de arco coseno de x. Entonces yo paso a x como coseno de y.
¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil derivar. Entonces yo sé que el I' de x, por la regla de la función inversa, es igual al x' de y. Entonces yo si digo, mira, puedo conseguir el I' sin saber la fórmula, derivándolo mi función inversa. Esta es la función inversa. Sí, bueno, la derivamos, decimos la deriva del coseno, nos fijamos en la tabla, ¿sí? Le echamos una miradita y decimos, bueno, la deriva del coseno es el menos seno. Entonces escribimos menos seno de y. Hasta ahí estamos bien. Hubiéramos dado esta respuesta si no fuera que era variable y. Y a mí me están pidiendo y' de x. Entonces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Utilicemos la identidad. ¿Pero para qué vamos a utilizar la identidad? Porque si nosotros tuviéramos coseno de y en lugar de seno de y, podríamos decir que eso es x. ¿Sí? Entonces, ¿qué manera hay de representar el seno de y en términos de coseno de x? Y la única que tenemos conocida es la identidad, ¿sí? La identidad trigonométrica. Sí, ahí borré de más. Ahí está. Entonces decimos, bueno, entonces decimos seno al cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1. Entonces, seno cuadrado de y es igual a 1 menos coseno cuadrado de y. Y si le pasamos la potencia, esta potencia acá, pasamos al otro miembro como más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno. Ahora, acá podríamos poner 1 sobre más menos, y el menos ese no se lo mandamos arriba, en de 1 menos coseno cuadrado de y. Pero ese más menos de la raíz no queda muy bonito. Entonces, por esa razón, nosotros hemos definido el dominio de mi función inversa, ¿sí? Que hemos dicho que era menos 1, 1, ¿sí? En 0pi. Entonces hemos dicho, bueno, al definir solamente la rama positiva, ya no tengo drama y solamente me quedo con el signo positivo acá, ¿sí? Y haga signo positivo, justificando en que yo elegí esa rama positiva. Entonces ahí ya me queda 1 menos coseno al cuadrado de y, todo dentro de la raíz. Y ya sabemos que es igual el coseno de y. Lo habíamos sacado en la función inversa. ¿Sí? Ahí está. Voy a borrar la luz. Voy a pintar de este color. Mi función inversa me daba la igualdad con x. X igual a coseno de y. Entonces el coseno de y, si lo tengo, lo paso a x. Y es lo que hicimos. Hemos aprovechado esta ocasión y decimos, bueno, entonces me queda que 1 es menos 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y ya está. La derivada de la función inversa. Usamos la identidad porque tenemos ahí el coseno. Nosotros tenemos que para llegar a x a través del coseno. Nada más por eso. No sé si lo entendí así bien veloz. Eso tiene que ver porque la x es igual al coseno. Por eso hubiéramos usado una identidad que me lleve ahí, ¿sí? Que me lleve a la x. Usamos una identidad y el camino era solamente teniendo el coseno. Esto lo saco de la misma función en la función inversa. ¿Sí? Entonces, si hubieran tenido arco tangente, la x va a ser tangente de y. Entonces ustedes van a utilizar una identidad que tenga la tangente con la que le hubiera quedado al derivar ahí. ¿Sí? Acá capaz que le queda secante y ahí le queda tangente. Hay una fórmula que relaciona la tangente con la secante, sí. Es otra identidad trigonométrica y bueno, y la reemplaza. Si hubieran tenido seno, al coseno, y su función inversa era el seno de y, también, digamos, para volver a la x, tengo que tener en la expresión el seno de y. Pero seguramente que en la derivada usted tiene el coseno. Entonces otra vez vuelven a la identidad y la representan en términos de coseno. O sea, siempre es así. Está medio cruzada las derivadas de mi función inversa con respecto a la derivada que me piden. Por eso es que tengo que usar una identidad como palanquita para poder llegar a la definición final. ¿Sí? Bueno, como me dijeron que sí entendieron, ahora pasamos a otro tema fácil. No es tan fácil, pero bueno. Es la derivada de funciones compuestas, la regla de la cadena. Yo le voy a decir que todo lo que ven acá es la definición formal, por eso no es muy amigable para eso. Pero hay una cosa que ustedes tienen que entender. Yo tengo una función compuesta, la función compuesta se escribía de esta forma, ¿cierto? F compuesta en G, ¿sí? Es lo que sucede acá, fíjense que yo tengo la función I igual a G de F de X. Pero ahora le llamo a F de X, le llamo U, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como que se complica, pero en realidad es lo mismo como veníamos estudiando las funciones compuestas nosotros, ¿sí? Le damos nombre ahora a las funciones U, I, A, B, no sé, una letra. Entonces, cuando decimos que queremos hacer la derivada de esa función, en este caso I, que es igual a G de U, yo que estoy tratando de encontrar la derivada de toda esa función compuesta. Entonces voy a poder tener esa derivada, sí,
G' de U existe, ¿sí? O sea, toda esa función existe. Y f' de x también existe. Porque f' es la que está adentro. No solamente tiene que existir la derivada de la función que estoy buscando, sino también la de mi función anidada que está dentro de g. ¿Sí? Entonces ahí voy a decir, existe entonces la derivada para mi función compuesta y con respecto a x, si es que existe g' de u y el u', que es el f' de x, que es lo mismo. Esto es el f' de x. Entonces, al existir esas dos, puede existir este producto. ¿Sí? Entonces, reescribiendo con otra notación, U para mí era f de x. Entonces, por eso acá escribe G' de f de x. ¿Sí? Y U' de x para mí es f' de x, ya lo puse ahí. Así que, ah. Otra forma de escribir el primer factor es diciendo que G de f de x es f compuesta en G. Y ahí le pone la comilla, la que marca que es derivada. ¿Sí? Es otra forma de escribir todo este término, ¿sí? Que la derivada de y con respecto a x es como derivar toda la función compuesta, o g de f de x prima. ¿Sí? Son notaciones que cambian. Lo único que acá les sirve es decir que va a existir esta si es que existe cada uno de sus factores, el g' de u y el u'. O sea, esto es lo importante. Va a existir la derivada de mi función compuesta si g' de u existe y si u' de x existe. Bien, eso todo el resto es notación. O sea, ahí está la derivada de y con respecto a x, es la derivada de y con respecto a u, claro, porque g de u tengo como y. Eso multiplicado, fíjense que ahí está cruzado el diferencial de u, la derivada de u con respecto a x, que es la función f. ¿Sí? Y esta es otra forma de escribir nomás g de f de x derivada, es lo mismo que g' de f de x por f' de x. Eso está escribiendo esto, la otra forma de notación que teníamos para la existencia de la derivada de funciones compuestas. Entonces, fíjense que suena más difícil de lo que parece, pero en realidad es sencillo y lo vamos a ver con un ejemplo. Como supongamos que tenemos la función y igual a x al cuadrado menos raíz de x a la 120, ¿sí? Y me están pidiendo calcular y' de x. ¿Sí? Entonces, el y' de x, acá para calcular, podemos hacerlo como por medio de los pasos que me dieron, o recordar esto, que el y' de x va a ser igual. Fíjense que era la derivada de u con respecto a, no, acá era, de acuerdo a la teoría, que dice dy, era la y con respecto a x. Entonces ahí vamos a poner la derivada de y con respecto a u por du con respecto a x. Y todo eso me va a dar dy con respecto a x. Ahí vamos a recordar eso. Esa es la regla de la cadena. Fíjense que los du van en diagonal. Esa es la función compuesta que está adentro. Entonces, primero tengo que derivar, me está diciendo, la función más externa. Se da cuenta que en este caso va a ser u igual a 120. Esa es la función más externa. Vamos a usar la potencia, decimos. Entonces, al decir una potencia, hacemos de cuenta que toda esta base es una letra cualquiera. En este caso le han llamado u. Entonces, como tener la función i igual a u a la 120. ¿Sí? Y todo el resto va a ser otra función. En este caso va a ser la función u, que va a ser igual a la base. Esto es u. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, aplicando la reglita, vamos a decir, bueno, primero tengo que derivar ahí con respecto a u. Esto. Entonces, esa lo voy a derivar de acá. Entonces, la derivada de eso, como es una potencia, u a la 120, baja el 120, pongo la misma u, pero la potencia en este caso va a ser disminuida en una unidad. O sea que en lugar de ese 120, pues ese 120 menos 1 que me da 119. Entonces ahí ya tengo en este sector la derivada de y con respecto a u. ¿Sí? Todo eso tiene que multiplicarse ahora por la otra derivada, la derivada de u con respecto a x. Y u para mí era la base de la potencia. ¿Sí? Que ahora la otra función es como decir, bueno, ahora nos olvidamos de la potencia y ya hagamos de cuenta que tenemos solamente el polinomio de x al cuadrado menos raíz de x. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos una resta y voy a tener entonces
la resta de las derivadas. O sea que voy a derivar primero x al cuadrado y luego derivaré raíz de x. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿sí? Entonces son menos la derivada de la raíz de x. Y bueno, si ustedes escriben la raíz de x, saben que x es igual a 1/2. Entonces si yo quiero derivar todo eso, ¿sí? Voy a bajar la potencia al 1/2, voy a quedar la x disminuida en 1/2 menos 1. Si hago esa operación, me da 1/2 de x a la menos 1/2. Y eso si yo lo reacomodo, me da 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Entonces todo eso son notaciones equivalentes, ¿sí? Entonces yo pongo acá la derivada de raíz de x, ¿sí? Que en toda esta parte va a ser la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Todo esto para obtener de y con respecto a x. Ahora reacomodamos, porque tenemos un producto, bueno, decimos u realmente era el polinomio, que reemplazo el polinomio porque tengo que obtener todo en términos de x, ¿sí? Me está pidiendo y' de x. Y todo eso lo multiplico por esa resta. Y ya ahí las potencias a menos medio la puedo escribir como 1 sobre 2 raíz de x. Acá está en el cálculo auxiliar. ¿Sí? Tenemos las equivalencias. Y ya terminé de derivar. ¿Sí? Entonces nosotros en el ejercicio sucesivo, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir aplicando cuando ya nos toque derivar de funciones compuestas, como si fueran capas de una cebolla, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a empezar primero con derivadas comunes, que son, por ejemplo, cuando tenemos varios términos, sumas y restas, ¿sí? Y nosotros tenemos que derivar. Y acá hay dos términos. Este primer término es un producto y el otro, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, el i' de x va a ser a la derivada de cada uno de los términos. Entonces voy a tomar primero el primer término, 3x a la séptima. Entonces sabemos que es una constante por una función y si yo la derivo sé que es igual a esa constante por la derivada de la función. En este caso, x a la séptima. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la séptima? ¿Qué pasaba con la potencia? ¿Subía o bajaba? ¿Mm? Tiene que bajar, ¿no es cierto? El 7. Sí. ¿Y la potencia de la x cuál va a ser? Se le resta 1. Claro, y me va a quedar 6. Entonces ahí tiene el primer término, ¿sí? Acá lo voy a hacer más chiquitito porque si no, ay, no me hizo caso. Sí, vamos a achicar un poquito para que me alcance todo el espacio que necesito. Y ahí está. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacerlo menos, ¿sí? Ahora, 1 sobre raíz cúbica de x, dice. Y bueno, 1 sobre raíz cúbica de x no es difícil. ¿Puedo aplicar el cociente? ¿Quieren aplicar el cociente? ¿Les parece que está fácil? O mejor eso lo reacomodamos. ¿Qué quieren hacer ustedes? Fíjense que una raíz cúbica no es nada más que una potencia, un tercio, fraccionaria. Y si yo lo tengo en el denominador, puedo escribirla en el numerador, pero con un signo negativo. Entonces, ¿cuál está más fácil para derivar? ¿La primera o la última? La última. La última, ¿cierto? Entonces yo cuando derive voy a bajar la potencia, entonces uso un paréntesis, siempre uso un paréntesis porque si no, ahí veo tranquilamente, yo puedo agarrar y miro ahí, ya está el signo menos y puedo cometer un error, entonces ahí uso un paréntesis. Menos un tercio de x, y ahora la potencia va a estar disminuyendo en 1, o sea, un tercio menos 1, y ahí opero, esto me da menos 4 tercios, porque menos 3, menos 1, menos 4 tercios, entonces ahí escribo menos 4 tercios, se hace más negativo, ¿sí? Y ahí está la derivada del segundo de esto. Sí, ahí lo vamos a hacer con distinto color, cosa que ustedes vayan viéndolo. Ay no, ¿qué hice? Esta era la derivada de lo que está con verde, la otra vamos a hacer con rosado, su derivada. Vamos a hacer más, ahora vamos a hacer la siguiente derivada, que va a estar con amarillo. Y bueno, ahí tengo 7 por x a la 4 quinto por x, y ahí ya tengo un producto. Al tener un producto, ¿sí? Ustedes están obligados a lo que dicen, a aplicar la regla del producto. Ahí voy a borrar esto para tener más espacio. Y cuando me haga caso. Ahí está. Entonces yo tengo la regla del producto. Yo tengo 7, 4 quintos por x. Entonces, si yo quiero derivar esto, voy a aplicar por turnos, ¿no es cierto? La derivada. La derivada de 7 x a la 4 quintos por el segundo sin derivar, más el primero
sin derivada. La constante hago de cuenta que no está, porque la constante al fin y al cabo, cuando es constante por una función, esa constante queda fuera, ¿no es cierto? Por la derivada de la segunda sin derivada. Entonces ahora voy a escribir acá. ¿Cuál es la derivada de 7 por x a la 4 quinta? Es la constante queda tal cual por la derivada de x a la 4 quintas, ¿cómo sería? Por ¿qué le pasa al 4 quintos? Baja. Claro, baja aquí al lado del 7, todo eso por x. Y ahora la potencia, ¿qué número le queda? Menos un Menos un quinto. quinto. Muy bien, menos un quinto. Todo eso era la derivada del primer término. Sí, vamos a borrar ese punto de más que hemos puesto. Entonces, por el segundo sin derivada. Más. Ahora era 7 por x a la 4 quinto. ¿Y cuál es la derivada de x? 1. 1. Muy bien, eso ya lo teníamos por definición. Por 1 y lo dejamos indicado. ¿Sí? Entonces, ya hemos terminado de aplicar la regla de producto. ¿Sí? Entonces, todo eso lo vamos a pintar de amarillo. Esa es la derivada de esa parte. Y por último, tenemos la derivada de 8. ¿Cuánto es la derivada de 8? 0. 0 porque es una constante. Entonces ponemos menos 0 o simplemente no ponemos nada. ¿Sí? Y ya terminó ahí la derivada. ¿Sí? Como es una constante, ya no ponemos la notación. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Fíjense que también tenemos varios términos, pero acá ya lo que va cambiando es que aparecen funciones nuevas, como el logaritmo, como el seno y como la función exponencial. Entonces ya empezamos a utilizar un poquito más mi tabla, que no hace falta que ustedes se consigan una super tabla que tiene derivadas para todo. Con que tengan una tabla con funciones elementales, esto ya sale. Por la definición de la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces decimos acá. Y prima de... Fíjense que cuál es la variable acá aparece. ¿Es P o es X? P. P, ¿no es cierto? Entonces es muy importante definir la variable. Entonces, ¿esta qué vendría a ser? ¿Una función o es una constante? Una constante. Claro, y su derivada va a valer igual que 8, que para la derivada de 8, ¿sí? Va a valer Cero. 0. Entonces eso siempre tenemos que tener cuidado. Por ahí uno está tan acostumbrado al X y capaz que por ahí alguien ponga 2X, pero no es porque sea un error voluntario, sino que siempre utilizamos la X, ¿sí? Y eso hay que tener siempre cuidado, porque puede pasar a mí también. Entonces comencemos acá derivando para el primer término, ¿sí? Para el primer término tenemos 2 logaritmos de p. Entonces va a ser la misma constante por la derivada del logaritmo de p, que por tabla es 1 sobre p, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la primera derivada. Como no tenemos funciones compuestas, está más fácil para avanzar. Acá tenemos, por ejemplo, 5 a la p como segundo término sobre 3, ¿no es cierto? 5 a la p sobre 3. Ahí. Entonces eso es lo mismo que tener un tercio por 5 a la p. Y 5 a la p es la misma función por el logaritmo de la base. Y ahí ya terminamos. Eso, o sea que lo saco de esta parte, lo saco de tabla. ¿Sí? Que en la tabla está como a la x. A la x derivada, que es la misma función a la x por el logaritmo de a. A es la base de la potencia. ¿Sí? Seguimos, decimos, bueno, menos la derivada del seno de p. Me dice a continuación. ¿Y cuánto vale la derivada del seno? 10 Coseno. coseno de p. ¿Sí? Y ahí nomás termina. ¿Por qué? Porque la derivada de x al cuadrado es 0. ¿Sí? Por ahí hasta a mí se me puede pasar, por ahí ya puedo tomar 2x. ¿Sí? Bueno, pero hay que mirar siempre acá. Le puede pasar a cualquiera, porque estar apurado, qué sé yo, y le puede quedar ahí mal la definición. Entonces por ahí esto puede estar en los parciales, pero no tan tramposo como este que ponerle el x cuadrado, sino que puede aparecer más pi al cuadrado, más e a la cuarta, que son números, ¿sí? Y son al fin y al cabo constantes como el 8 o como el 3, como cualquier otro número real, ¿no es cierto? Así que siempre tienen que tener cuidado cuándo es constante y cuándo no, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Espero que sí. Ahora vamos con otros ejemplos. Fíjense que acá ya pasamos a la función que tenemos un producto, ahí,
Entonces vamos a tener que aplicar la regla del producto, ¿sí? Entonces muchos de ustedes lo que hacen, ¿sí? ¿Cuál es la variable? Es U, entonces R' de U. ¿Sí? Ahí en el chat dice yo no entendí nada. El B dice no tenía dos soluciones, dice esta. El B tenía dos soluciones. Es que acá hemos decidido poner I' de P, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido I' de X? ¿Sí? Claro, pero va a depender, en el parcial le va a decir si hay prima de P o Y de X. Si hubiera sido Y de X, ¿cuál es la derivada? A ver quién gana. Solamente hay una sola solución. A ver, ahí en el chat dice 2x de X. Muy bien. 2x. Sí, todo el resto hubiera sido cero. Pero en un comienzo, ahí definí que era Y de P. ¿Sí? De todo depende de qué le piden en el enunciado. Bien, está bueno. Está bueno que ustedes lo puedan ver. Entonces ahora comenzamos a hacer la derivada del punto C. Tenemos el producto. Entonces va a ser la derivada del primero, que es el arco tangente. Y dice, ¿cuál era la derivada del arco tangente? Y bueno, acá lo vamos a dejar anotadito. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo eso menos 8 prima. Lo dejamos indicado nomás. Entonces acá vamos a reemplazar por tabla. El cotangente de U es 1/1 más X al cuadrado. Si no, lo podemos verificar acá. Sí, ahí está. Ahí lo tienen, abajo del último. Ahí. El cotangente es 1/1 más X cuadrado. ¿Sí? Entonces ustedes ahí van a poner 1/1 más U al cuadrado porque mi variable es U. Todo eso por esto que no lo toco porque es sin derivar. Más arco tangente de U que es sin derivar por la derivada de U, de esta suma. Bueno, como acá en uno de los términos constantes, se da cuenta que solamente tengo U a la 3 medios. Entonces ahí voy a poner 3 medios por U, 3 medios menos 1 me va a dar 1 medio. ¿Sí? Y menos 0, porque la derivada de 8 vale 0. Lo dejemos ahí como para que sepan que es la derivada de la constante. Ahí entonces hemos aplicado la reglita del producto. ¿Sí? Ahora sigamos. Tenemos un cociente. Entonces, para obtener la derivada, ¿sí? La variable es t, ¿sí? Entonces aquí prima de t. Voy a aplicar la reglita, que es la derivada del primero de todo el numerador por el denominador sin derivar menos el primero sin derivar el numerador por la derivada del denominador. Ahí es una potencia t. Y a veces eso pasa que uno por el apuro escribe todo eso dividido, o que sea el impulso coseno el denominador al cuadrado. Y eso me dice la regla. Ahora donde están las comillas, las marcas, voy a hacer la derivada solamente ahí. ¿Ves? Entonces voy a decir x' de t es igual, y ahí vamos a intentar escribir todo lo que tengamos como resultado. ¿Cuál es la derivada del logaritmo en base 2 de t? Estamos viendo el primer acá. Logaritmo en base 2 de t más 7. Entonces, sabemos que es la derivada de cada uno de los términos. La derivada del logaritmo más la derivada de 7 que sabemos que vale 0. Entonces, ahí vamos a escribir que es 1 sobre t por el logaritmo de la base del logaritmo, en este caso 2. ¿Sí? Todo eso por lo que me quedó sin derivar, coseno de t más 2 de t. Entonces eso lo pinto con violeta. Esa es la derivada de esa expresión. Ahora esta vamos a buscar otro color para hacer esta derivada. Vamos a poner el celeste. ¿Sí? Entonces ahora hacemos menos, ¿sí? Paréntesis, logaritmo en base 2 de t más 7, que es operación derivada. Y ahora acá a continuación vamos a poner la derivada de esa coseno de t más 2 a la t. La derivada del coseno de t es menos seno de t, más la derivada de 2 a la t, que es la misma función, por el logaritmo de la base. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la derivada del segundo factor.
Todo eso dividido por seno de p más 2 a la p al cuadrado. Y ya está. Fíjense que lo único que hemos aplicado es la regla del cociente. La regla es importante y hemos derivado solamente las que hemos marcado con violeta y con celeste. ¿Sí? Igual acá anteriormente, en el C, teníamos solo para derivar esto, y su derivada. ¿Sí? Y acá esta parte que hemos derivado. Bueno, la constante 8 no hace falta que lo marque porque es 0. Bien, ahora tenemos más ejemplos, pero esta ya es funciones compuestas. En este caso, fíjense que tenemos ya para la primerita, tenemos logaritmo de un polinomio. Entonces ahí vamos a hacer cómo va a ser la práctica para esta derivada. Entonces va a ser y' de x. Como una cebolla, primero que tienen que ver, las cebollas son como capas, ¿no? Cuando ustedes la cortan, la ven así, es más o menos la cebolla. Bueno, ustedes tienen que empezar derivando por la función más externa primero. Sí, es la regla de la cadena, la regla de la función compuesta. Entonces, ¿cuál es la función más externa para esta función? ¿Cuál es? Logaritmo natural. Exacto. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural? Entonces, vamos a ver la tabla, es el logaritmo de x, si yo lo derivo, ¿sí? Es 1 sobre x. Entonces voy a mandar. Voy a considerar que todo esto fuera un x. 1 sobre 3 x al cubo más 5. Todo eso por esa regla de la cadena. Ahora nos olvidamos de esta parte y vamos a derivar solamente ese polinomio. Entonces, ¿y cuál es la derivada de ese polinomio? 9x al cuadrado. Exacto, 9x al cuadrado, porque sale 3 por 3 que baja por x al cuadrado. Y ya terminó. Fíjese de fácil. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la otra derivada de R. Dice, ahí me está diciendo que es R' de P. Entonces R' de P, fíjense que yo tengo dos términos con la suma. Entonces, bien, todas son funciones completas. Para la primera función, ¿cuál es la función más externa de mi cebollita de esa función? Tengo, Tangente. para esta función, ¿cuál es la función más externa? Tangente. Bien, entonces yo voy a empezar derivando, perdón, la tangente de x, por decirlo así, de algo, ¿sí? Yo sé que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de ese argumento que yo tenía. Entonces escribo el argumento sin tocarlo. Todo eso por. Ahora nos olvidamos de esa tangente y vamos a derivar la suma. Fíjense que tengo seno de p más 5p. Entonces la derivada de seno de p es coseno de p más la derivada de 5p es 5. ¿Sí? Todo eso más. ¿Sí? Hasta ahora solamente hemos derivado tangente de ese argumento grande que tenía todo esto. eh. Ahora vamos a hacer la derivada de la otra expresión, del otro sumando, que es e a las menos 7p. Y la derivada de esa es la misma función, ¿sí? E a la x, la derivada de e a la x. Y fíjense que no tengo x o p, una sola letra acá, sino que tengo menos 7p. Entonces acá yo tengo que poner por la derivada de la potencia, porque ¿cuál es la función más externa ahí? Fíjense que ahí no le hice esa pregunta, pero está buena hacerse la pregunta. ¿Cuál es la función más externa para esta expresión? Porque yo tengo un polinomio que es Exponencial. la exponencial, claro. Entonces esa es la que voy a derivar primero. Y después voy a derivar el polinomio. Entonces va a ser la derivada de e, y esto lo vamos a llamar un gran x, es e a la x, la misma función. Todo eso y ahora nos olvidamos de la función e a la función e, y solamente vamos a derivar el polinomio menos 7p. ¿Y cuál es la derivada de menos 7p? Menos 7. Menos 7. Menos 7. Y ahí ya termina. Ahí con eso terminan de derivar el otro término. Y ya está. ¿Lo van entendiendo, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, bro. A medida que lo vamos complicando, se va haciendo más difícil, sí, si lo vamos cargando más. En esta función, ¿cuál es la función más externa? Aquí está difícil. ¿Mm? La potencia. ¿Cuál El pot- seno. Mm. Si a veces uno tiene dudas, muy bien ahí, Guillermo, ¿eh? A veces uno tiene dudas, tiene que escribirlo. Sí, ¿no?
de x al cuadrado más raíz de x. Esto está hecho adrede, ¿no? Porque el cubo afecta todo el seno. ¿Cuál es la función más externa? Ahí está fácil. La función más externa es la potencia. ¿Qué cuál? ¿El 4 o el 3 o el 2? El 3. Es El 3. Entonces vamos a hacer que es como si tuviéramos un gran x al cubo. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cubo? Es 3 De por, aquí al cuadrado. por algo al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces ese algo es el argumento de ese cargado, que es la función compuesta. ¿Sí? Ahí. Bien, ahora por, y bueno, cuando decimos por, ahora siguiente paso, nos olvidamos la potencia y lo único que tenemos, o sea, sacamos el paréntesis, tenemos seno de esa expresión. O sea, ¿cuál es la siguiente función a derivar? Pues El seno. hasta ahí hemos derivado esta parte, y lo voy a marcar con colores. ¿Sí? Bien, el seno. O sea que vamos a tener un seno de un x grande ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Bien, coseno de todo el argumento que ya tenía. Ese coseno de x al cuadrado más raíz de x, que es la parte. ¿Sí? Entonces, cuando ya hablamos de la derivada del seno, tenemos todo eso. ¿Sí? Ahora todo eso por. Así que no me va a alcanzar el espacio. Lo bueno de estas tecnologías. ¿No? Eso me encanta. Sí, porque podemos hacer todo más grande, más pequeño, como se nos ocurra. Bien, ahora entonces hemos derivado el seno. ¿Qué nos toca ahora por derivar a continuación? Bueno, ahora borremos el seno y me queda solamente ese argumento. Fíjense que yo ya lo voy borrando ahí. ¿Cuál es lo siguiente que vamos a derivar entonces? La potencia. La potencia, ¿sí? Entonces acá lo vamos a marcar con rosado. Va a ser lo que vamos a derivar. O sea que es como tener un x, digo x por una base, a la cuarta. Y eso se deriva como bajando el 4, ¿no es cierto? Por la base esa elevado al cubo. Entonces esa base x grande era toda una función compuesta. ¿Se entiende, no? ¿Está ahí? Lo voy a recomendar mejor. Entonces eso va a ser la derivada de lo que está con rosado. Y ahora, sigo borrando acá, ya no tengo esa potencia, me queda una suma de dos funciones que me queda. ¿Y cuál es la derivada de una suma? La suma de las derivadas. Entonces hago por, y abro paréntesis. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x más la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ya lo habíamos visto anteriormente. Pero bueno, ustedes están aprendiendo. Entonces toda la que está con amarillo, si yo lo derivo, es eso. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, parecía difícil, pero no era tanto. Y bueno, y por último esto que lo vamos a hacer en un ratito, porque ya ustedes ya están más prácticos aquí. ¿Cuál es la función más externa? M' de t es igual a. ¿Qué empieza a derivar primero? El exponente. 5 medios. 5 medios, perfecto. Entonces ese 5 medios baja y toda esa base que tenemos ahí escrita se repite. 6t al cuadrado más 4 sobre 3 más t a la quinta menos 8t a la cuarta. 5 medios menos 1 me va a dar 3 medios. Y entonces todo esto es la derivada de esa potencia, ¿sí? Porque tenía una base x, decíamos, elevado a los 5 medios. Bueno, ahora nos vamos a olvidar de esa potencia, ¿sí? Vamos a olvidar por un ratito. ¿Qué es lo que vamos a derivar ahora? Por, me queda una suma, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿cuál es la derivada de esa suma? Abrimos paréntesis y comenzamos derivando el primer término. Entonces ese término es un tercio porque de 6 a la t al cuadrado más 4. Es otra función compuesta. De esas Quedaría 6t, ¿cuál quedaría? logaritmo. Quedaría la misma función, ¿no es cierto? 6t al cuadrado más 4 por el logaritmo de quién?
de la 6. de 6, bien. Todo eso más. Ahora vamos a ir al último término. Sí, ya estamos terminando. Ese último término, Falta t fíjense, al cuadrado. Ahí 4, ¿cuál? le falta Ah, derivar 2t. Está muy bien, cierto, estábamos acá y me queda derivar el t al cuadrado más 4. ¿Cuál es la derivada de t al cuadrado más 4? Es 2t. 2t, sí. Todo eso más el último, ahora sí la derivada del último término. Porque me avisaban por todos lados y yo va a ser 4 por t a la quinta menos 8t al cubo, ¿sí? Todo eso por la derivada de lo que tengo en esta base, ahora nos olvidamos del 4, va a ser t a la quinta menos 8t, que va a ser 5t a la cuarta menos 8, ¿sí? Y ahí ya hemos terminado. Entonces ahí volvemos, restauramos todo. Lo que está con amarillo estuvo ahí y después lo que está con rosado. Sí, vamos a hacer toda esta suma, pero hemos hecho algunas consideraciones para la exponencial, ¿cierto? Entonces falta un paréntesis para cerrar. Porque tenemos la función compuesta de la función compuesta. Sí, pero está muy cargado esto ya. ¿Se entendió, chicos, ahí? Cómo fuimos haciendo de afuera hacia adentro y teníamos subdivisiones. Teníamos términos que tenían funciones compuestas. ¿Qué no entendió, Pedro? Ahora lo podemos ver. Porque esta es la última diapositiva. Bueno, veamos. ¿En qué orden aplicaba cuál se iba derivando? Bien. Fíjese que acá lo vamos a borrar. Primero estuvimos derivando lo que está, la potencia que está con amarillo. Al eliminar, o sea, ya no olvidamos la potencia y lo siguiente es esa suma de dos funciones. Pero fíjense que acá para la primera función tuve que hacer un cálculo auxiliar, ¿sí? Sí, eso en realidad es así. 6t al cuadrado más 4 sobre 3. Yo derivo, y para esto es lo mismo que tener un tercio por la derivada de 6t al cuadrado más 4 derivada. Y ahí en esa función, ¿sí? Yo tengo una función compuesta. La primera función es 6. Sí, aquí te lo voy a pintar con otro color para que no se mezcle con los otros. Ahí va. Entonces vamos a hacer acá la función es 6. Entonces vamos a derivar primero la función exponencial que me da 6. T al cuadrado más 4 por el logaritmo de 6. Y ahora nos olvidamos de 6, ¿eh? Y derivamos solamente la potencia, que eso me estaba olvidando ya hace rato y me dijeron los compañeros, que era la derivada de t al cuadrado es 2t y la derivada de 4 es 0. Entonces todo eso, ¿sí? Es la derivada que está acá, ¿sí? Entonces acá vamos a volver a lo que estábamos originalmente dividiendo. Entonces acá, esto que está acá es todo eso y la derivada que da con celeste, mira que está acá. Y la constante queda como constante, ¿sí? Esto es una propiedad que pasa. Y para el segundo término, ¿sí? Para esta segunda, que lo vamos a hacer con otro color, con azul, para este segundo tenemos el otro cálculo auxiliar, donde tenemos la derivada de t a la quinta menos 8t a la cuarta. Si todo eso lo queremos derivar, lo primero que vamos a derivar es la potencia. Entonces ahí va a tener 4 por t a la quinta menos 8t al cubo, ¿sí? Por todo eso es la derivada de la potencia a la cuarta. Y ahora nos olvidamos de eso y solamente nos quedamos con el polinomio, así que color violeta, ¿sí? Y el polinomio es es t a la quinta menos 8t. Entonces va a ser, la derivada de t a la quinta es 5 por t a la cuarta menos la derivada de 8t es 8. Entonces, todo lo que cuando derivamos la parte violeta me da como derivada esta función. Y eso es lo que colocamos después, todo esto aquí. Como es una suma de funciones compuestas, su derivada es la derivada de esas funciones compuestas, de esas sumas. Espero que esa parte se entienda.
¿Se entendió ahí? Está con los cálculos auxiliares adicionales y ya como que le ayuda. Profe, es el logaritmo de 6, ¿por qué lo pone? Regla. Es el logaritmo de 6 va por regla, porque ustedes tienen a a la x y yo lo derivo. Este va a puede ser 1, 2, 6, 8, cualquier número que se imagine. Por regla de derivada es a la x, la misma función, por el logaritmo de la base. ¿Sí? Ah, Entonces, si yo sí. tengo 6 a la x, nada más, va a ser 6 a la x por el logaritmo de la base que es a. Ahí puedo escribir a mis anchas, porque tengo espacio. En cambio, acá yo tengo que ir estrujando mi letra. Pero ahí sale, tratamos a toda esa potencia t al cuadrado más 4 como que no lo estoy derivando. Por eso con verde solamente marco que derivo primero la función 6 a la x. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. ¿Se entendió, chicos, entonces? Esta parte. Sí. Sí. Bueno, esta es la función más complicada que se te va a tener. Bueno. Bueno, chicos, espero que lo... Profe, ¿va a subir el Power que hizo ahora? Bueno, te puedo subir más tardecito, ¿no? Yo lo voy guardando ahora, ¿sí? Y lo subo a la noche, ¿te parece? Bueno, gracias, profe. No hay por qué, hay veces que me quedo grabando y siempre se me... Como son, digamos, garabateo mucho, ¿visto? Con el lapicito, entonces se me tarda en grabar. Ahí está todavía intentando guardar. ¿Qué dice? Profe, disculpe, ¿sabe si el horario de consulta que se encuentran ahora en el aula son los mismos para esta semana o se cambian? Y esta semana, chicos, tenemos consulta, fíjense, el miércoles hay un repaso de tema del parcial, que ya está publicado en el aula, ¿sí? Así que pueden ir ahí. Después los horarios de consulta son los que, en los horarios que salen ahí en el aula, tenemos nuestros horarios, que son diferentes a los que es que ahora yo ya me salí de la sesión, o sigo dentro de la sesión. Qué fuerte. Ahí está. Estos son horarios de consulta.